Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión tenemos un tema maravilloso e importante a la vez. Vamos a hablar sobre el Yasuní, pero de manos de un experto, el doctor Gonzalo Francisco Rivas Torres, directamente desde Yasuní para que nos cuente qué está pasando ahí y sobre todo tener contexto para los que no son ecuatorianos y para los ecuatorianos, entonces tener una conversación amigable sobre estas cuestiones y sus repercusiones a nivel global. Hola Gonzalo. Hola, Juanmas, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, la pregunta que siempre hacemos aquí de cajón para que la audiencia te conozca es ¿quién eres, qué haces y cómo llegaste aquí? Perfecto. Sí, yo soy un biólogo ecuatoriano. Hice parte de mi carrera aquí en Ecuador y licenciatura justamente en el Parque Nacional Yasuní, que ya les voy a contar no solamente qué es, sino por qué es importante globalmente, no solo para el Ecuador. Después de hacer mi licenciatura por allá ya en el 2006, trabajando con plantas en los sistemas amazónicos y la ecología de las mismas, me fui a hacer una maestría en la Universidad de Missouri en San Luis, en Estados Unidos, y en el año 2010 saqué esa maestría trabajando en también temas de ecología de plantas, igualmente en la zona del Yasuní, pero en la estación que actualmente dirijo, la estación de biodiversidad Tiputini. Y en el año 2010 empecé un doctorado en la Universidad de Florida en manejo de vida silvestre y conservación, donde también trabajé en la Amazonía, pero también empecé a trabajar en Galápagos, ¿no es cierto? Esta otra área que seguro todo el mundo que aquí nos escucha sabe de Galápagos. Desde el 2015 soy profesor en la Universidad de San Francisco de Quito, donde imparto clases en varias áreas, incluyendo de nuevo ecosistemas de Galápagos, pero mucho sobre temas de la Amazonía, no solamente ecología, sino también conservación. Y desde hace 2 años soy director de la Estación de Biodiversidad Tiputini, que está emplazada en el corazón de la zona norte de lo que se conoce como la bioreserva o la reserva de la biosfera del Yasuní, que también ya les voy a explicar, contiene al Parque Nacional Yasuní. Desde este puesto, ¿no es cierto? No solamente busco que quienes toman mis clases o van a la estación conozcan más de la Amazonía, sino que ahora la estación también como organización dentro de la Universidad de San Francisco, donde también soy parte, busca ser este ente mucho más vocal y más cercano a llevar el conocimiento a una gran cantidad de gente. Por eso programas como este, la opción de estar llegando a sitios en todas partes del mundo, es importantísimo para nosotros, no solamente por el mensaje, sino también por generar conocimiento en la sociedad. Y el conocimiento, recordemos, nos permite también tomar mejores decisiones. Si saben cómo el Yasuní afecta o la conservación del mismo o la no conservación afecta a las zonas donde uno vive, puede ser en Europa, puede ser en cualquier parte del mundo, uno entiende por qué, por ejemplo, ahora, al momento, hay un grupo de gente, ¿no es cierto?, donde también la estación y la universidad está ayudando, que mueve muy fuerte que esta área, por ejemplo, deje de tener explotación petrolera de la forma en la que tiene esa explotación. Que vamos a hablar de eso, hay muchas cosas en esta zona. Entonces, soy un biólogo apasionado de lo que hago en mi campo, pero también soy un biólogo que por necesidad se ha movido en los últimos años a ser mucho más cercano a la vocalización, perdón, a llevar el mensaje de conservación a la mayor cantidad de gente. Y obviamente lo hago desde mi puesto como director de lo que es la estación de la Amazonía, que está emplazada en el sitio más biodiverso del planeta, que también ya vamos a hablar de eso. Claro, me parece impresionante, pero quiero llegar un poco, para ser fiel a la biozona y a programas anteriores, a el corazón de por qué estás apasionado por este tema, qué fue lo que te llevó ahí, ¿no? Porque estudiaste biología, estás ahora en una posición importante dentro de la conservación. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó ahí en primer lugar? ¿Cuál es tu pasión por estudiar biología? Yo tengo muchas pasiones. Ahora son tres. Cuando era más joven eran solo dos. Cuando empecé, cuando era joven, una de ellas era entender mejor cómo funcionan estos bosques tan complicados, porque en realidad un bosque como el Yasuní, donde he trabajado mucho, se reconocen como complicados, entre comillas, porque tienes muchísimas especies y todas ellas interactúan entre sí de manera directa o indirecta, ¿no es cierto? El pájaro que poliniza una planta, que dispersa una fruta, y también de manera indirecta, ¿no es cierto? El jaguar que tiene que ver en que
por ejemplo, las poblaciones de cualquier otra cosa, de tortugas, estén de manera estable, ¿no es cierto?, con su existencia en este sistema tan intrincado. Entonces esa era mi primera pasión, empezar a abrir este sistema tan intrincado y empezar a entenderlo mejor. La segunda pasión, sin duda, es que exista este lugar donde está. ¿Por qué? Porque para mí es un sitio que no tiene comparación. Como les dije antes y como te dije antes, he trabajado en varios sitios en el trópico, en Panamá, en Centroamérica en general, he ido a Australia, etcétera. Conozco muchas zonas tropicales y he trabajado en ellas, pero la Amazonía tiene una cosa especial y particular. Para mí creo que tiene que ver mucho con esta cercanía de los seres humanos a vivir en sitios tan agrestes, donde te das cuenta que para sobrevivir debes conocer mucho sobre ese lugar, pero por otro lado necesitas mucho de ese lugar para también sobrevivir. Entonces, es este apego, yo diría, no sé si ancestral, ¿no es cierto?, de los seres humanos de explorar, de conocer. Y obviamente cada vez que voy allá siempre aprendo tantas cosas que me apasiona mucho estar ahí. Con el hecho de estar ahí, para mí es como estar en un parque de diversiones para mucha gente. Todos los días es algo nuevo, todos los días ves un animal nuevo, haciendo algo nuevo. Y obviamente no solamente me apasiona, sino que me gusta, es bonito para mí. Y sé que para mucha gente, ¿no es cierto? A nivel global, muchas personas van y quieren ver pájaros, muchas personas quieren ver monos. Yo quiero ir y verlo todo, ¿no es cierto? Conocer todo, saber de todo. Y últimamente, ya con los años, me apasiona una cosa más, que es que la gente sepa cómo estas áreas son indispensables para la existencia del ser humano. Y lastimosamente, como creo que a varios científicos nos pasa, no solamente ya nos apasiona, sino que nos afecta, porque no es, y es claro, ¿no es cierto? No es viable la forma en la que vivimos actualmente para nuestra misma raza, ¿no es cierto? Nuestra misma especie en el futuro existir si seguimos como estamos. Y creo que ahora me apasiona poder llevar ese mensaje y yo diría tratando de no ser negativo, lo cual es muy difícil por obvias razones, pero sí proveyendo soluciones y opciones y esperanza. Soy una persona que vive mucho de la esperanza, como muchos de nosotros. Entonces también me apasiona que se conozca más sobre estos sitios y de nuevo, cuán indispensables son. No importa dónde vivas, es indispensable para todos los seres humanos. Claro, creo que has resumido y has puesto muy elocuentemente el mensaje que pensamos todos los biólogos, ¿no? Te agradezco mucho por eso, porque creo que realmente es lo que pensamos todos, ¿no? Nos enamoramos de los ecosistemas, tratamos de entenderlos y después nos damos cuenta con la realidad de lo que está sucediendo con los ecosistemas, y entonces decimos, no, tenemos que hacer algo porque esto no se puede quedar así. Pero bueno, para entrar en contexto, ya estamos hablando de Yasuní, la Amazonía y demás, pero cuéntanos en general, como si no supiéramos nada sobre Ecuador y Yasuní. ¿Qué es Yasuní? ¿Dónde está? Perfecto. A ver, el Yasuní, como se lo conoce en grandes rasgos en general, ¿no es cierto? Es un área protegida al este del Ecuador, casi en línea recta de Quito, yendo al este, ¿no es cierto? Alrededor de unos 300 kilómetros en línea recta. Está emplazado en la zona más biodiversa del planeta, y ya vamos a hablar de eso, lo que le hace, no solo para mí, sino para todos quienes conocemos la región, el área continental más importante del Ecuador, y yo incluso le pongo como el área protegida más importante de Ecuador, sobre, de nuevo, con todo el respeto a Galápagos y sin desmerecer lo que es Galápagos, cuando incluimos también los servicios que proveen a los seres humanos, de los cuales ya vamos a hablar. Entonces, el Yasuní, ¿no es cierto?, como un área protegida grande y extensa, está definido como la reserva de la biosfera del Yasuní, que es un estatus especial que le da las Naciones Unidas a estas áreas que no solamente tienen importancia biológica, sino también cultural, es decir, y algo más, y social, ¿no es cierto? Es decir, tienen un añadido. ¿Qué quiere decir? Hay muchos animales, plantas, mucho bosque, pero también hay gente viviendo ahí, culturas únicas, conocimiento único. No es la única reserva de la biosfera del Ecuador, ojo, pero sí es para mí la más importante y ya vamos a hablar de ello. Entonces, la reserva de la biosfera del Yasuní tiene 2,7 millones de hectáreas y está en lo que se conoce como la Amazonía norte del Ecuador, ¿ok? Más cercano a la frontera con Colombia
en el este, en la zona amazónica del Ecuador. Dentro de la reserva de la biosfera del Yasuní, ¿no es cierto? Están contenidos el Parque Nacional Yasuní, que tiene 1 millón y un poquito más de hectáreas, la Reserva Étnica Waurani, que es uno de los grupos culturales que vive en la reserva, las reservas quichuas, que es el otro grupo grande que vive en la reserva de la biosfera, y después tienes otras reservas, otros, perdón, etnias, incluidos también colonos, es decir, gente que ha venido de muchas partes del Ecuador, incluso ahora muchos migrantes de Colombia, que se asientan en zonas en lo que llamamos buffer, es decir, alrededor de la bioreserva. Pensamos que dentro de la bioreserva, de la reserva de la biosfera, yo le uso este como comprimido el nombre, pero su nombre oficial es Reserva de la Biosfera del Yasuní, viven, creemos, hasta el 2010, tenemos el mejor de 1.000 personas, incluyendo, como les decía, quichuas, guaraníes, hay otra etnia que son los záparas, colonos y también etnias no contactadas. Entonces, dentro de la Reserva de la Biosfera de Yasuní, también hay una zona muy importante que es la zona intangible, que está al sur de la Reserva de la Biosfera, donde existen varios pueblos en aislamiento voluntario, se llaman. Es decir, nunca han tenido contacto con el ser humano occidentalizado como nosotros, ¿no es cierto? Y se han querido aislar. Ellos no buscan contactarse. Entonces, la bioreserva, la reserva de la biosfera es esta masa de territorio de millones de hectáreas que tiene una riqueza biológica, cultural única en el planeta. Y incluso dentro de la Amazonía tiene una importancia única, porque es incluso cuando vemos toda la Amazonía, que recordemos, ¿no es cierto? Son varios países que conforman la Amazonía, Brasil, Colombia, Perú, Guyana, Bolivia, etcétera, etcétera, es el sitio con más biodiversidad, el Yasuní. Entonces, si bien aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Es muy fácil llegar al Yasuní. ¿Por qué? Desde Quito, la capital, incluso si tú estás en México y vienes para acá, haces un vuelo, que hay vuelos directos, llegas creo que en 4 horas de México acá, y literalmente puedes agarrar un avión y en 30 minutos más estar en la ciudad del Coca y en bote, en máximo 1 hora más o algo, estar en la cabecera de la Reserva de la Biosfera. O sea, literalmente en mediodía, desde Centros, Sudamérica, Norteamérica, puedes estar en la reserva de la biosfera. Entonces no está tan alejada, ¿no es cierto? Pero tiene estas características únicas. Y no hay sitios de visita, no hay hoteles ni demás dentro de este parque nacional, pero sí vive gente ahí. Y de hecho, la estación que yo dirijo, Tiputini, opera dentro de la reserva de la biosfera, pero porque no hacemos turismo. Entonces no hay paquetes turísticos per se que sean manejados por ejemplo, hoteleras grandes y demás. Hay emprendimientos turísticos manejados por las mismas comunidades, pero, y pueden usarse para conocer, pero no hay un turismo masivo, de nuevo, por las medidas de protección que se quiere tener con esta área. Entonces, eso es lo que te puedo decir en las generalidades del Yasuní y seguro vamos a hablar ahora de algunas particularidades. Ujú. Claro, yo aquí tengo una duda que es, bueno, he escuchado en otras partes, otras reservas de la biosfera, pero hay como una estructura que es semejante a todas esas, ¿no? Siempre he escuchado esto de la zona núcleo, la zona de amortiguamiento, la zona buffer. ¿Qué nos puedes contar de estas regiones? ¿Qué funciones cumplen y por qué se establecen así? Correcto. Hay que recordar que estas reservas de la biosfera, que son varios cientos alrededor del globo, tienen estas características que mencionaba antes, únicas, ¿no es cierto? Gran diversidad cultural, diversidad biológica, etcétera. Eso implica también que se deban manejar, que se deban administrar. Muchas veces, por lo menos en el Ecuador, el sistema de administración de áreas protegidas es gubernamental, tiene varios subsistemas, pero el principal es gubernamental. Quiere decir que el gobierno del Ecuador está a cargo de manejar estas áreas y de administrar. Para una mejor administración sí necesitas tener una división que puede ser geográfica, ¿no es cierto?, o estructural para poder abarcar 2,7 millones de hectáreas, Ujú. miles, decenas de miles de personas, etcétera. Entonces, el área núcleo normalmente es la que tiene todavía una zona que está en mejor estado, ¿no es cierto?, biológico, donde de nuevo también hay poblaciones que pueden estar aisladas, etcétera, etcétera.
De hecho, como les decía antes, Yasuní tiene esta particularidad como reserva de la biosfera que es tener una zona de intangible, se llama. Es decir, donde ninguna actividad puede suceder, ni siquiera actividades petroleras, ni actividades que el gobierno mismo pueda determinar como prioritarias. Porque de nuevo, recordemos, es un área protegida, que debería estar protegida de todas estas actividades. Entonces hay una zona intangible. Entonces tienes la zona núcleo, normalmente es donde se dan estas, lo que se quiere preservar con mayor prioridad, llamémoslo así. Y después tienes las zonas buffer, que es básicamente una como un área, ¿no es cierto?, que circunda a toda la reserva, que lo que trata es que ahí se den, sea un espacio literalmente, ¿no es cierto?, en donde no se dan actividades masivamente con áreas colindantes. ¿A qué me refiero? Como yo les decía, la ciudad del Coca, ¿no es cierto?, no está incluida en la Reserva de la Biosfera, pero justo está en el límite. Y obviamente en esta ciudad, es una ciudad petrolera principalmente, ahora minera lastimosamente, muchas mineras legales e ilegales, porque sí es legal hacer minería en Ecuador, lastimosamente, como muchos países de Latinoamérica, pero también hay minería ilegal que no sigue ningún estándar. Esta ciudad, todo este tipo de servicios, de personas, de industrias, obviamente ahí no se puede hacer una, o no se quiere hacer una conservación como se quisiera hacer en el área núcleo, y también quieres que ese impacto de esa ciudad no le afecte tanto a las áreas núcleo de la reserva. Entonces, está más hacia la zona buffer, colindante con la zona buffer. La idea es que haya este espacio donde si bien el impacto de ciudades, de tránsito, de movimiento, de haber protegida, no sea tan fuerte y ese bosque pueda absorber, entre comillas, esos impactos, tratando de dejarle aislada lo más posible a la zona buffer. Ya vamos a hablar que lastimosamente no es el caso con la Reserva de la Biosfera de Yasuní, porque en la Reserva de la Biosfera de Yasuní se da explotación petrolera dentro del área protegida. En papel debería ser una zona que se proteja. Entonces, bueno, cuéntanos de, porque quiero llegar a esto que es muy importante, pero con el orden que veníamos tendríamos que hablar de qué hay en Yasuní en primer lugar, porque mencionabas que es el lugar más biodiverso del planeta, pero bueno, ¿qué me puedo encontrar ahí? Sí, y ahí voy a dejar un poquito de lado, y no porque sea menos importante, la riqueza cultural, porque no es mi tema de experticia. Obviamente sé muchas generalidades, como les decía, sabemos que ahí hay varias comunidades guaraníes, quichuas, con quienes trabajamos muy de cerca desde la estación Tiputini y la Universidad de San Francisco, pero también hay otras comunidades, zápara, colonos, no contactados. Como no es mi área, ¿no es cierto? La voy a dejar por un momento de lado, porque sí quiero ejemplificar con números para que la audiencia y todos quienes nos oyen sepan la riqueza de biológica que tiene esta área. Entonces, dentro del Yasuní, de lo que también se conoce como el Gran Yasuní, ¿qué quiere decir? El Parque Nacional Yasuní y la Reserva de la Biosfera unidos, podemos registrar o encontrar alrededor de 188 especies de mamíferos, entre los cuales están jaguares, ocelotes, pumas, ¿no es cierto? Es decir, grandes depredadores. También tenemos tapir amazónico, delfines de río, ¿no es cierto? Y otros muy raros y muy elusivos como los perros de orejas cortas, que son especies de las cuales no conocemos casi nada. También podemos registrar, o sea, registrado alrededor de 122 reptiles, ¿no es cierto? Un número similar de anfibios o un poco más de anfibios. Para que tengan una idea, para contrastar estos grupos con otros grupos, por ejemplo, aves, en esta zona se registran alrededor de 610 especies de aves. Esto es más que continentes enteros. Y otros números que son mucho más llamativos, como por ejemplo el número de especies de árboles, es decir, plantas con un tronco leñoso y que son altas. Alrededor se han registrado para la bioreserva más de 2.500 especies, ¿no es cierto? O 2.000 especies de lo que sabemos de árboles. Esto es mucho más que Canadá y Estados Unidos juntos, más que una buena porción de tal vez todo el continente europeo. En una hectárea de árboles, perdón, hectárea de bosque en el Yasuní se pueden encontrar más árboles que en Estados Unidos entero, en una hectárea, más especies de árboles. Y si hablamos de insectos y los grupos que son muy diversos, los números son incluso más impresionantes.
Hay un estudio de un colega nuestro, Terry Irwin, que falleció lastimosamente, parte del Smithsonian, la audiencia puede buscar sus investigaciones, que calculó ya hace un par de décadas que en un árbol se podrían llegar a encontrar 100.000 especies de invertebrados. 100.000, como suena, especies, diferentes, ¿no es cierto?, tipos de insectos, ¿no es cierto?, mantis, cucarachas de diferentes especies, ¿no es cierto?, y así con cualquier otro grupo, moscas, mosquitos, libélulas, 100.000 especies. Esa es la riqueza que alberga este lugar. Es, de nuevo, no solamente el sitio más diverso por unidad de área, que quiere decir, si yo comparo de nuevo una hectárea en el Yasuní con una hectárea en otras zonas de, por ejemplo, la Amazonía colombiana, brasilera, ni hablar de otras partes del planeta, siempre va a tener los registros más altos en la mayoría, si no todos los grupos taxonómicos que uno busque. Entonces, eso le da este realce, ¿cierto? Y, por ejemplo, en la estación de Tiputini, que yo dirijo de la Universidad de San Francisco, tenemos un proyecto de trampas cámara que en 13 años he encontrado más de, si no estoy mal, 35. Es decir, pueden haber casi 40 individuos de jaguar que están cruzando por nuestra estación, usando nuestra estación que tiene alrededor de 700 hectáreas solamente. Entonces, la diversidad es enorme. Y hablando, por ejemplo, de mamíferos, ya en detalle, que es otro dato que a mí me encanta dar para mostrar esta riqueza, en la estación Tiputini, solamente, no en el Parque Nacional de Sunín, ni en la Reserva de la Biosfera, en la estación Tiputini hemos registrado 10 especies de monos. Y no Mm. solamente eso, que es muy llamativo, sino también que las 10 especies son de 10 diferentes géneros. ¿Ok? Wow. O sea, bastante, ¿no es cierto?, diverso incluso a ese nivel, y la combinación de especies, es decir, lo que llamamos en ecología, la composición de esa comunidad es única en el planeta. ¿Qué quiere decir? Que encuentres, ¿no es cierto?, monos capuchinos, monos lanudos, monos araña, aulladores de Amazonía, monos de ardillas, el mono tití, el tamarin, no existe en ninguna otra parte del planeta, ¿no es cierto? Para tú encontrar esa composición, solo la vas a encontrar ahí. Y de nuevo, también hay que pensar en eso cuando uno habla de conservación, ¿no es cierto? No solamente es la diversidad brutal que te acabo de decir y les acabo de describir, sino también este factor que se conoce como unicidad. Es decir, ¿qué pasa si desaparece el Yasuní? Que también ya vamos a hablar de qué pasa si desaparece para el planeta. Pero si desaparece a nivel biológico, desaparecen literalmente miles de especies, millones, si no, y también las combinaciones, estas comunidades únicas que no hay en ninguna otra parte. Ujú, claro, Yasuní es único en muchos niveles de organización, digamos, porque incluso a nivel taxonómico tenemos diversidad de especies, géneros y además ecosistema único, ¿no? Porque esta combinación nos habla de que es un ecosistema que no se repite en ninguna otra parte, ¿no? A todos los niveles es único. Hay algo que se está usando en esto de conservación, pero sobre todo en la comunicación de la conservación, que quiero tu opinión de esto de las especies bandera, ¿no? Que se elige una especie que es como la más llamativa de un lugar para decir, bueno, salven a esta especie. ¿Qué opinas de eso? A ver, hay yo creo que dos formas de verlo, ¿no es cierto? Una es, me parece totalmente válido, y si es que me preguntas, para ciertos objetivos, totalmente necesario. ¿Por qué? Porque la realidad es que desde mi punto de vista, que sí es el punto de vista de un profesional, la necesidad de conservar estas áreas es no solamente urgente, sino, como les dije en un inicio, eh, es lo que tal vez salve como especie el preservar estas áreas. Entonces, no encuentro en mi vocabulario una palabra que sea más fuerte que urgente o alguna otra que describa la importancia de conservar estas áreas. Entonces, si es que, por ejemplo, los grandes donantes o el público en general se interesa más por conservar especies, en este caso, como tú dices, bandera, que poco a poco ya estamos cambiando hacia otro tipo de conservación, y con ello se logra conservar los ecosistemas, otras especies y además y sobre todo sus funciones para que provean los servicios que a los seres humanos, por ejemplo, nos permiten existir y al planeta existir, para mí es válido. Y sé que ahí hay una discusión, varios de mis colegas tal vez opinen diferente,
Obviamente, se tiene que hacer bajo los parámetros de la biología de la conservación, este tema de escoger qué especie y después cómo utilizarías los fondos, para qué, ¿no es cierto? Recordemos, la biología de la conservación es una ciencia, es una disciplina, ¿no es cierto? Hay conservacionistas, ¿no es cierto? Colegas que nos ayudan desde sus diferentes áreas a conservar una zona, también muy válido, pero hay biólogos de la conservación, es decir, gente que dedica su vida entera a estudiar estos parámetros que permiten conservar de mejor manera un área, tomando en cuenta la gente, tomando en cuenta los servicios ecosistémicos, lo que es posible hacer y no es posible hacer. Y la otra forma de ver esto de las especies bandera es que hay que tener también cuidado, porque no necesariamente preservando una especie muchas veces vas a preservar lo demás. Y lo demás son también cosas muy importantes. De nuevo, sin desmerecer el hecho de que preservar ya una especie y lograr que, por ejemplo, no se extinga es importante, ¿no es cierto? Pero también hay que entender bien los límites de eso. Es decir, si esa población está bien, tal vez no implica que el resto estén bien, Ujú. ¿no es cierto? Ya hemos visto esos casos. Obviamente, y tal vez en la mayoría de los casos, no es tanto mi área, habría que ver si hay algún análisis a nivel global. Obviamente, tú esperas que conservando especies banderas se conserven sus hábitats y ecosistemas y esas poblaciones estén bien. Pero sí hemos visto también que hay especies que, incluso estando bien sus poblaciones, sus ecosistemas no están tan bien, porque son especies que, por ejemplo, logran tolerar cambios de mejor manera que otras especies. Hay que ver el balance. Entonces es algo en debate, es algo debatible. Pero de nuevo, hay mucha urgencia y yo diría, bien hecho, totalmente aceptable. Ujú. Claro, porque también se puede enmarcar de no salves a esa especie, sino salva el hogar de esta especie. Por ejemplo, se me estaba ocurriendo ahorita en redes sociales, el capibara ha tomado mucha fuerza en términos de memes. Por ejemplo, ¿hay capibaras en Yasuní? Hay capibaras en Yasuní, de hecho, si quieres, después las comparto para que la audiencia las vea o las pueden ver en nuestras redes. Si buscan Tiputini, Estación Tiputini, tenemos Instagram y Facebook. Y justamente el día de ayer subimos un video de capibaras visitando la estación. Y sí, yo he visto lo mismo que tú. En redes es masivo ver porque esa es justamente una especie que está tolerando mucho los cambios de su hábitat y que puede vivir en zonas incluso urbanas. Hay videos en Brasil de capibaras llegando a las ciudades y claro, incluso la gente tomándose fotos con la capibara al lado y la capibara tiene esta pose de, sí, hola, ¿cómo estás? Y como engreída, ¿no es cierto? Ujú. Es su comportamiento, es un animal que yo por lo menos no lo he visto incluso en sus hábitats más naturales salir despavorido el rato que un humano está cerca. Es como que te ve, medio entiende que la situación no está tan emergente y se queda por ahí. Hay capibaras, muchas veces las vemos cruzar el río Tiputini, que es el que da el nombre a nuestra estación. Son excelentes nadadoras, es más, si uno ve las patas de las capibaras, tienen una membrana interdactilar entre los dedos que les sirve para nadar. Y, y son espectaculares. O sea, sin duda, yo que soy un ecólogo de plantas, yo amo los árboles, amo las plantas, ¿no es cierto? No es que no ame los animales, igualmente, pero tengo esta atracción más hacia estudiar plantas. Cuando veo estos animales, las capibaras sobre todo, entiendo esa atracción que puede haber, ¿no es cierto? Es un animal lindísimo y que tiene este comportamiento que puede llegar a ser muy amigable incluso con la gente y demás, ¿no? Ujú. ¿Y tú qué opinarías de usar el capibara como bandera o qué especie recomendarías tú o que se puede usar como bandera? O Ah, conjunto de especies también. exacto, yo más le veo al conjunto de especies. Y de nuevo, es un tema debatible y uno puede ver, es claro, por ejemplo, el uso en la misión y visión de ONGs globales, ¿no es cierto?, que utilicen una u otra aproximación, perdón. Una es conservar animales, ¿no es cierto? Jaguares, delfines, pandas, ¿no es cierto? Seguro después de eso van a saber a qué ONG me refiero. Tienes otras que dicen, no, conservemos ecosistemas, ¿no es cierto? Grandes. Tratemos de mantener ¿cómo se llama? Su conectividad, sus servicios ecosistémicos, su funcionalidad. Ahora, si es que hablamos de especies que pueden ser emblemáticas, ¿no es cierto?, para conservación, sin duda el jaguar es una de ellas, porque no solamente es carismática, sino también sus poblaciones están decreciendo cada hora.
por el mercado ilegal, su piel, sus partes se venden en varias partes de Asia, de la misma América, como afrodisíacas, como les dan estos atributos que no son verdad y por lo cual se les casa. Pero incluso si yo pienso en otras, cualquiera de ellas, de las que tenemos, por ejemplo, en Tiputini, que las hemos registrado, puede servir. Delfines de río, los mismos monos, hay una especie de los, se llaman los monos saki, pueden ir y ver, buscarlos, es un mono que parece que tiene una chompa enorme y está siempre, incluso bajo la lluvia, con la misma cara y bien sentado ahí, que a mí me parece una adaptación increíble tener tanto pelo en una zona tan caliente, pero sin duda es una adaptación a muchas otras cosas. Ni hablar de las nutrias gigantes amazónicas. Yo acabo de postear en mi red social, yo solo manejo Twitter, de hecho me pueden buscar en Rivas Ecology EQ, SU, y de nuevo, si ponen nutrias tiputini les va a aparecer. Está un video que está bastante viral, sobre todo en Ecuador, de dos nutrias amazónicas que están subiendo por uno de los riachuelos de la estación. Y es uno de nuestros guías que está haciendo sus actividades de investigación y académicas, que se para porque ve que algo se mueve y empieza a ver que suben, es como que le ven a él que está a unos 5 o 6 metros y siguen su camino como que no ha pasado nada. Son como dos personas caminando en la calle. Entonces la gente ama también las nutrias y seguro has visto también que las nutrias también a veces están en videos virales. Los tapires, creo que ya mencioné el delfín de río, las mismas serpientes, tenemos una serpiente que es hermosa, que se llama la boa arcoíris, ahí, es una boa que tiene unos colores que justo son tornasolados. Aves, de hablar, o sea, hay colibríes muy raros que van y los ornitólogos que los buscan, es como que buscan un lingote de oro, se tiene una pasión. Están todas estas aves saltarinas, que si recuerdan la película está Río, ¿no es cierto? En la que está esta ave que en Brasil salta sobre otra y baila. Esos son los manakins, los saltarines, colores espectaculares, los guacamayos de colores rojos, ¿no es cierto? Amarillos. Y así puedo seguir. Tenemos pumas también, ojo. Los pumas llegan a la Amazonía y son muy importantes en los ecosistemas. Y de nuevo, puedo ir por cada una de las miles de especies que tenemos y cada una puede ser vista como carismática, emblemática. Claro, tenemos una riqueza única de animales, plantas, ecosistema aquí. Entonces, bueno, tenemos esta gran diversidad, hermosa diversidad con tantos recursos ecosistémicos que también es importante a nivel cultural, pero cuéntanos qué está pasando, por qué es la urgencia de conservar ahora. Quizá necesitamos un poco de contexto de por qué esto viene de años anteriores, ¿no? No es algo de ahora. Así es, y yo aquí ya también hago un llamado de nuevo, viene un momento muy importante para no solamente el área protegida como Yasuní, sino también yo diría para el país, el Ecuador en general. ¿Por qué? Porque si bien el Ecuador últimamente, y esto debido en gran medida yo diría, pero no totalmente, a que en la constitución del Ecuador la naturaleza tiene derechos iguales a los que yo tengo, y de hecho varios abogados pueden litigar en juzgados a favor de la naturaleza o buscando, ¿no es cierto?, prevenir que la naturaleza pierda sus derechos, ¿no es cierto? Y hay muchos ejemplos de eso pasando ahorita en Ecuador, pero he visto en otros países también. Acabamos de ver ahorita en Chile, el día de ayer se acaba de sacar una resolución que entiendo también es constituyente, no sé, no estoy seguro de ello, pero donde la naturaleza va a tener derechos y aparte están conformando un nuevo sistema de protección, lo cual aplaudo mucho porque el sistema de protección gubernamental en Ecuador es, la deficiencia que tiene es justo lo que nos ha llevado a lo que les voy a contar ahora. Entonces, como les dije antes, el Yasuní es una reserva muy rica, pero también lastimosamente es muy rica en petróleo. Y un petróleo, últimamente lo que queda de un petróleo crudo, que es bien pesado, ¿no?, y viscoso. Ya vamos a hablar de por qué esto es importante. Y hay literalmente miles de millones de reservas debajo de este suelo tan rico del que hemos hablado. Y desde hace ya varias décadas, de hecho, hace 10 años, ¿no es cierto?, el gobierno del presidente Rafael Correa dictaminó que no iban a seguir con una iniciativa que tal vez sí se escuchó a nivel global, que era la iniciativa Yasuní ITT, que buscaba dejar debajo del suelo de este área tan protegida los barriles de petróleo, ¿no es cierto?, que el Ecuador podría haber explotado y que de hecho está explotando, ya les voy a comentar eso,
para, en beneficio de la conservación del área, si es que gobiernos internacionales y organismos multilaterales lograban capitalizar al menos la mitad de esas ganancias de ese petróleo que se iba a quedar bajo suelo. Esa campaña no fue exitosa, a pesar de que suena muy interesante, y eso es por varias razones, y de nuevo les dejo ahí, ¿no es cierto? Como se dice vulgarmente por acá en Ecuador, la pelotita rebotando para que ustedes busquen más sobre esta iniciativa y por qué falló. Hay, de hecho, varios medios de comunicación, uno que yo uso mucho, ¿no es cierto? El País en España hizo una cobertura muy grande que acabo de ver, acaban de sacar un nuevo artículo con esta nueva coyuntura que les voy a contar sobre todo lo que pasó con esta iniciativa. Pero bueno, en el 2013 el presidente Correa dice, no, no logramos capitalizar, se explota lo que se conoce como el bloque, no el bloque, pero el proyecto ITT, que está conformado por, esto sí creo que se pueden denominar bloques, el bloque Ispingo, Tiputini, Tambococha. Por eso sus siglas son, estos nombres son nombres locales de estas áreas donde principalmente se haría la explotación petrolera. Esta zona de explotación está localizada al este de la Reserva de la Amazonía, es decir, más al este donde está la estación que yo dirijo y también más al este de donde está ya un campo o varios bloques petroleros que han sido muy prolíficos en las últimas décadas, en una zona que está muy cerca, no solamente es biológicamente muy rica, sino que está muy cerca a la zona intangible que yo les mencionaba antes, donde vive en aislamiento voluntario. De hecho, hay una polémica enorme porque también hace unos años votamos por otra pregunta con respecto al Yasuní, que mencionaba si queríamos ampliar el área de protección del Yasuní, pero esa pregunta se manipuló al punto en el que ganó el extender el área de protección, pero esa área de protección se utilizó para mover ciertos límites, incluyendo mover la zona intangible un poco para que el ITT pueda estar en esa área. Y de nuevo, les dejo la segunda pelotita rebotando por ahí para que vean esto y este terrible, yo creo, manipulación, ¿no es cierto?, de algo tan importante para lo cual se le preguntó al pueblo ecuatoriano sobre el Yasuní ya años atrás. Entonces, en el Yasuní ya hay explotación petrolera, ha habido desde hace muchas décadas, hay muchos pozos petroleros, no creo que sabemos bien el número de cuántos, porque tampoco es una información tan abierta, pero hay muchos bloques petroleros, eso sí sabemos. Literalmente toda la reserva del Yasuní, esta es la reserva de la biosfera, tiene bloques petroleros que la dividen. Toda. Todos los 2.7 millones de hectáreas y mucho más allá, porque hay concesiones petroleras que ya están entrando lastimosamente al sur del Ecuador, al sur de esta área protegida. Prácticamente toda la Amazonía del Ecuador, si uno ve solo los bloques petroleros, es toda una cuadrícula de estas zonas que el gobierno ya ha negociado o está negociando para que se extraiga petróleo. Entonces, el ITT es una de ellas que de nuevo está en esta zona única del Yasuní al este, cerca de la zona intangible, y en una zona donde la riqueza biológica, quién sabe cuál será, porque es una zona inexplorada. Los seres humanos no la hemos tocado tanto o no tanto como otras zonas, por lo menos últimamente, y entonces obviamente es terrible tener explotación ahí y sacar petróleo de esa zona. Cuando se tomó esa decisión por allá en el 2013 y se empezó con la explotación, un paso que no se dio fue llamar a consulta popular, ¿no es cierto?, para que los ecuatorianos decidamos si esa zona debía tener extracción petrolera, que está de nuevo amparada en la Constitución en hacer estas preguntas para que la gente decida. Y en este caso, al ser un área de importancia, es de interés nacional y por ello la votación nacional, no solamente de la región. Eso no se dio y un grupo de un conglomerado aquí, ¿no es cierto?, que tiene muchos actores, que entre ellos está un grupo que es muy visual, que ha movido esto, que se conoce como Yasunidos, los pueden buscar también en la web, pero también hay muchos otros profesionales que han aportado con eso, pusieron un amparo constitucional y litigaron esto por ya lo que va a ser una década, el tener la pregunta para que los ecuatorianos decidan sobre la explotación, y hace unas semanas atrás ganaron este amparo. ¿Qué quiere decir? Que la Corte Constitucional de Ecuador le obligó, en este caso la petrolera gubernamental, que es la que estaba explotando los bloques ITT o el proyecto ITT, a parar la explotación ahí y de hecho a salir de esos campamentos o de ese proyecto
hasta que se vote en agosto con las nuevas elecciones, que seguro varios han oído, tenemos este tema político también en Ecuador, y si es que gana él sí, la zona, por lo menos de este proyecto, no continuará. ¿Qué quiere decir? La petrolera gubernamental tendrá que retirarse por completo de esta zona, cerrar toda explotación y dejarla hincada por mandato constitucional, en este caso por votación, por consulta popular. Entonces, es obviamente un hito histórico y muy importante. Y lo que se viene va a ser extremadamente importante porque también va a sentar un precedente para que no solamente el Yasuní tenga esta opción de poder ser amparado, ¿no es cierto?, constitucionalmente, sino también otras zonas y, ojo, otros pueblos, porque hay muchos pueblos en la Amazonía que no quieren tener explotación petrolera, ni pensar explotación minera, que es mucho peor que la petrolera, por varias razones. Entonces, obviamente tenemos mucha expectativa y justamente fue el por qué yo acepté al tener esta entrevista, porque una de las razones que yo les decía al principio, o uno de los objetivos de la estación que ahora dirijo, es llevar este mensaje a más gente para que se entienda que desde el lado de nosotros, que es hacer ciencia, ¿no es cierto? Y la academia, también que se sepa en la sociedad que no solamente estamos a favor de lo que va a pasar ahora de la votación, sino también tenemos todos los criterios técnicos para entender por qué es mejor económicamente, culturalmente, e incluso por temas de salud y demás, dejar lo más intacto posible estas zonas tan importantes para el mundo. Y ya vamos a hablar seguramente sobre eso hacia el final de la entrevista. Entonces, en lo que viene para Yasuní es muy importante. También, ojalá esto gatille que la explotación en general en Yasuní se vaya retirando de a poco. Porque la realidad es que esta área, como tú decías al principio, no puede ser solo un área protegida de papel. Hay una razón para que exista como reserva de la biosfera, además de sus valores culturales y biológicos, y es que cubre ecosistemas que son fundamentales para que el ser humano siga existiendo. Entonces, viene algo bien importante. Ojalá en redes puedan apoyar esto, de nuevo leyendo los criterios adecuados, ¿no es cierto? No solo es un tema, si bien es un tema que hay que apoyar porque está bien apoyarlo, también es un tema que hay que apoyar porque se conoce por qué hay que apoyar. Y desde la estación Putin eso es lo que queremos hacer, dar a conocer por qué se debe apoyar. Y esperamos que muchos ecuatorianos oigan esto. Y si no, por favor, viralicen esto. Tenemos que lograr como gran primer paso que el sí gane en las siguientes votaciones y que ojalá de a poco, no solamente el ITT, sino otras, ¿cierto?, extracciones similares o empresas de extracción similares o proyectos similares también no entren a área tan importante. Claro, y aquí hay una pregunta que, bueno, desde mi posición como biólogo no podría entender por qué alguien votaría por el no, ¿no? Pero en los medios de comunicación, por lo que he estado percibiendo, se está dando este mensaje de no, por la economía, ¿no? Entre comillas, que en realidad es un argumento que es fácil desmentir, que no están así, pero me gustaría que nos pudieras dar esta opinión, sobre todo a la gente que por ahí puede estar pensando que hay que votar no porque necesitamos ese dinero, todo ese petróleo. Exactamente, o sea, es muy fácil desmentirlo. Los mismos datos de la petrolera gubernamental, ¿no es cierto? Hay un estudio que se realizó sobre el tipo de crudo que está ahí y claramente demuestra que la cantidad de, la ganancia que podemos obtener después de refinarlo, después de tratarlo, después de incluso sacarlo, porque es muy difícil de bombear y demás, llega a ser una ínfima parte, tal vez menos del 1% del Producto Interno Bruto anual del Ecuador. Entonces es nada, es como arriesgar una zona tan importante, que ya vamos a hablar las importancias también económicas de esta zona, por unos cientos de millones de dólares, ¿no es cierto?, al año. Es no solamente ilógico, sino un pésimo negocio, ¿no es cierto? Segundo, habría que analizar, y esa parte yo no lo sé, pero con muchos colegas hemos estado hablando para hacer un análisis estricto al respecto, es cuánto de ese dinero de verdad llega a proyectos de desarrollo que impactan positivamente a la población del Ecuador. Y debe ser un porcentaje incluso menor, porque lastimosamente mucho de ese dinero se va en corrupción, en empresas que son terciarizadoras, es decir, venden los servicios, ¿no es cierto?
El Ecuador no tiene una refinería para manejar ese petróleo, entonces seguro no vamos a sacar directamente, ¿no es cierto?, derivados que permitan tener una gasolina más barata. Entonces, como tú bien decías, no hay por dónde defender la tesis de que el momento en el que no explotemos esos pozos, el Ecuador va a ser más pobre, ¿no es cierto? O menos rico, como lo quieras ver. No solamente debemos aclarar eso, sino también, y esta viene la segunda parte de la respuesta, es entender que el Yasuní no solamente es una reserva tan importante por todo lo que hemos hablado. El Yasuní cubre un área, ¿no es cierto?, que es responsable, literalmente, de, por ejemplo, producir mucha de la humedad que choca con los Andes de las ciudades aquí al norte, en este caso de Ecuador, el centro norte y demás, y que después precipita en los páramos o es absorbida en los páramos, que produce el agua que nosotros utilizamos en la capital del Ecuador, millones de personas, al sur y al norte de la capital, varios otros millones de personas. Ese es un criterio mucho más importante para proteger esta área. Si es que esa área empieza a colapsar a nivel de ecosistemas, esos servicios no se van a dar y vamos a sufrir de escasez de agua terriblemente en ciudades como la nuestra, que van a ser obviamente aceleradas esta escasez por el tema del cambio climático y demás, pero literalmente nos dará en cuestión de, no sé, tal vez una década o algo, tener problemas que si mantenemos zonas como Yasuní y otras áreas protegidas en la Amazonía que mantienen este equilibrio, no las tendremos tan pronto y por lo menos ganaremos un poco de tiempo hasta ojalá encontrar soluciones al cambio climático y a otras cosas que son más globales. Pero localmente, para los ecuatorianos, es un pésimo negocio permitir que estas áreas que protegen ecosistemas muy útiles para proveer agua, de nuevo, ni hablar del turismo, hay mucho turismo yendo allá, ni hablar de la gente que vive ahí, ¿no es cierto? Y sobre todo para preservar un recurso que es todavía incalculable, que son las especies que están ahí, muchas de ellas, plantas, por ejemplo, que pueden proveer la medicina para la siguiente pandemia. Y si no sabemos, actualmente para el COVID se está probando muchísimo con medicina que se conoce, que es ancestral, que seguro en unas décadas se va a transformar en la medicina próxima que utilizaremos para ahora y el COVID se transformará en otra gripe más y será posible tratarlo con las medicinas que saquemos de los árboles que están ahí. Es como si uno está enfermo y lo que busca es que quemen las farmacias. Eso es lo que tratamos de hacer cuando permitimos que se den desarrollos de estos de impacto en zonas protegidas. Entonces, de nuevo, como tú decías, para mí también es muy claro, pero sí quisiéramos que esté muy claro para la sociedad en general el por qué no hay que permitir que, en este caso, el ITT y otros proyectos sigan ahí. Económicamente y desde muchos puntos de vista, es el peor negocio dejar que pase. Claro, claramente aquí hay intereses particulares que están desviando la atención de esto. Bueno, entonces estamos hablando que para Ecuador es algo de suma importancia y bueno, tenemos que salir los ecuatorianos a votar el 20 de agosto, pero la gente que está escuchando de fuera, México, España, Estados Unidos, de cualquier parte, está escuchando eso y ellos, bueno, primero, ¿por qué les debería importar al resto del mundo? Y segundo, si ya me importa, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Debería buscar ayudar de alguna forma o es mejor enfocarme, por ejemplo, en acciones más locales dentro o cercanas a mí? Sí, a ver, lo primero es, tenemos que acordarnos que la Amazonía tiene mucha importancia para que el planeta y nuestra especie exista. La Amazonía provee una gran cantidad, ¿no es cierto?, de oxígeno para que todos podamos respirar, ¿no es cierto? Capta una gran cantidad del CO2 que emitimos en las industrias, etcétera, etcétera. Y que seguro hemos visto también hace unos meses, se hablaba de este punto de quiebre de la Amazonía, es decir, el momento en el que los ecosistemas amazónicos no puedan guardar, que ya está pasando en algunas zonas, la Amazonía donde está el Yasuní, de hecho, que ya vemos que hay una parte de CO2 que se queda flotando ahí y no es capturada por ese bosque porque ya no tiene la capacidad de capturarla, sobre todo porque la temperatura del planeta es tan alto, ya no se precipita igual, el sistema está cambiando y esperamos que no colapse, pero no solamente porque hace estas dos funciones, captar mucho CO2, emitir mucho oxígeno, sino también es como el aire acondicionado del planeta. ¿Por qué? La cantidad de humedad que emite, ¿no es cierto?, ayuda a regular a través de corrientes de viento, etcétera, las condiciones de temperatura, ¿no es cierto?, atmosféricas, que también permiten mantener, entre otros, la circulación, ¿no es cierto?, a nivel global del aire y de nuevo tiene que ver con la temperatura en varias regiones del planeta. La Amazonía noroccidental.
que es esta franja que cubre Ecuador, Colombia y Perú, como se la conoce, donde está la Reserva de Yasuní, es importantísima porque es la parte más pegada hacia los Andes, ¿no es cierto? Que también aporta es parte de esta maquinaria. ¿Qué quiere decir? Si yo saco esta pieza, la maquinaria entera va a colapsar y tal vez con mayor rapidez, porque esta parte de la Amazonía es la que pensamos va a ser más, se llama resiliente al cambio climático, porque aquí llueve mucho, porque aquí las temperaturas se pueden regular. Entonces es un área fundamental para la función del ecosistema, del bioma completo de la Amazonía y por ende para que el planeta, ¿no es cierto?, siga funcionando. Entonces, nos importa mucho que no solo el Yasuní, otras áreas protegidas en esta zona de la Amazonía, ¿no es cierto?, se mantengan como tal, protegidas. El momento en el que no se da, se están yendo en contra, de nuevo, de la supervivencia de todos, quienes vivimos no solo en Ecuador, Colombia, Perú, Sudamérica, sino del planeta entero. Y creo que deberíamos luchar al unísono para que eso no pase. ¿Qué se puede hacer? Primero, las redes son muy potentes ahora. Con información contrastada, dejar saber, ¿no es cierto?, a colegas, en este caso del Ecuador, o a otros, personas que influyen en la industria y demás, por qué es importante preservar estas áreas, ¿no es cierto? Y la segunda cosa es, como mucha gente dice, ¿no es cierto? Piensa global, actúa local. Es terrible lo que está pasando con la Amazonía en general. Por ejemplo, la Amazonía está llegando muchísima carne de la Amazonía a muchas zonas de Europa, incluso a Norteamérica. Tienes que conocer de dónde estás consumiendo esa carne. No solo volar esa carne hasta Europa, es un costo terrible, ¿no es cierto? Son miles de toneladas de CO2 en el aire que esos aviones están poniendo para ponerte un pedazo de carne en tu plato, sino también la cantidad de bosque que se bota anualmente, se deforesta para que ese ganado pueda expandirse y que supla a mercados tan lejos, cuando tranquilamente uno puede comer algo más local. ¿No es cierto? Tal vez un poco más caro ahora. La otra vez compraba yo en el supermercado de Ecuador manzanas de Europa. Y sí, entiendo los tratados comerciales, pero también digo, hay manzanas de aquí en el Ecuador y hay manzanas un poco más cercanas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener también otra forma de ver cómo debe funcionar el mundo a nivel comercial para poder subsistir. Tenemos que no solamente buscar que nuestros gobiernos locales tengan este tipo de mecanismos, sino también con las acciones individuales, que el mercado vaya hacia ese lado. Y de nuevo, eso yo creo, las redes sociales deberían servir como herramienta para eso, más no para dividirnos, sino para unirnos en lo que sabemos permitirá la subsistencia de los seres humanos, por ejemplo. Entonces, simplemente iniciando y manteniendo el diálogo, ya estamos empezando a hacer algo, ¿no? También no hay que olvidarse de acciones individuales, pero también exigir al gobierno. Totalmente, porque de nuevo, algo que creo que va a ser muy importante en las votaciones que se van a dar en Ecuador es generar un precedente a nivel Latinoamérica y global, de cómo en este caso un grupo, un conglomerado, ¿no es cierto?, apoyado obviamente por mucha gente y también por los datos que se generan de ciencia, por ejemplo, lograron lo que espero se logre en agosto aquí en Ecuador, que es revertir por completo una operación petrolera en un área protegida, lo cual nunca debe haber pasado en principio. Entendamos bien eso. Esto no es una acción simplemente un ideal. Esto es hacer que las leyes se cumplan, por ejemplo. Y creo que es importante que, si bien las leyes están, en este caso para conservar, se cumplan y se hagan cumplir obligadas en este particular, y yo creo que en muchas cosas similares, por por la comunidad, por la gente que se une, para que esto se dé. Entonces, esperamos que de nuevo, al oír este tipo de podcast y al hacer este tipo de cosas virales y globales, eso también traiga mucha presión sobre los organismos locales, que vean por qué a futuro no deberían buscar otra vez que se dé explotación petrolera sin seguir los canales normales, legales, y por otro lado, sin tomar en cuenta, ¿no es cierto?, beneficios que son mayores al inmediato económico. Ujú. Claro, porque eso fue anticonstitucional de alguna manera, porque ¿qué hacían ahí extrayendo petróleo en primer lugar? Pero bueno, sí, también tomamos en cuenta que esta lucha tomó unos 10 años, ¿no? O sea, a pesar de que las leyes sí protegen a la naturaleza, tomó bastante tiempo y bastante esfuerzo de mucha gente para llegar hasta este punto, pero al menos sabemos que sí se puede. Obviamente, y aquí hay un factor muy importante, es gente joven. Si Ujú. bien están personas de ya otras generaciones, ¿no es cierto?
es gente joven y mayoritariamente, por lo menos en Ecuador, y hubo un par de estudios que lo demostraron, las personas que estaban detrás de que en un inicio, la iniciativa ITT, hace una década ya atrás, un poco más, se ve que era dejar el petróleo bajo tierra en esta área tan importante, eran mayormente jóvenes. Entonces, sí hay que buscar de nuevo el espacio para que los jóvenes no solamente se enteren de esas cosas, se empoderen y sepan cómo con otras generaciones nos podemos unir para llegar a este cambio. No debemos pelear separados de esta pelea, debe ser juntos. La unión nos fortalece y el ímpetu, y en este caso, por ejemplo, el manejo de redes de los jóvenes, el interés, tiene que ser el motor. Y el resto de generaciones pueden ser las demás piezas que ayuden a que esto se mueva, ¿no es cierto? Pero sin duda debemos empezar por algo. Y yo realmente aplaudo que estos conglomerados hayan logrado lo que han logrado, lo cual de nuevo es un precedente que se debe multiplicar. Ujú, claro, y bueno, vamos cerrando un poco esta emisión, entonces me gustaría ahora dejarte el micrófono abierto por si quieres dar un mensaje con qué quieres que se quede la audiencia, quizá algo que no hayamos podido comentar, y bueno, lo que quieras dar, redes sociales o cualquier llamado, el micrófono es tuyo. Gracias. Sí, finalmente decirles de nuevo, búsquennos en redes, Estación Tiputini USFQ, ¿no es cierto? O si buscan Tiputini en general, en Instagram, en Facebook, en Twitter, estaré yo, apareceré yo. No tenemos Twitter de la estación, pero sí Instagram y Facebook. Síganos porque ahora no solamente tenemos muchas noticias de investigación, ¿no es cierto? De avanzada, sino también este tipo de cosas de apoyo. Estamos tratando de generar un foro o un par de foros con varias universidades para que la comunidad en general sepa cómo votar ante esta pregunta tan importante que estamos discutiendo ahora, pero también necesitamos su apoyo para existir instituciones como universidades, en este caso estaciones científicas, necesitamos todo el apoyo posible. Entonces, apóyennos, se puede donar, ¿no es cierto?, a la Estación Tiputini para todo lo que hacemos, desde la conservación, academia e investigación, pero también pueden venir como voluntarios, sobre todo buscamos voluntarios académicos, ¿no es cierto?, que quieran venir no solo a hacer investigación con nosotros, sino ayudarnos a generar investigación que permita entender mejor a este lugar tan importante como el Yasuní. Entonces, por favor, búsquennos. Y como mensaje final, de nuevo, busquemos unirnos para tener acciones y resultados adecuados que permitan que nuestra especie ojalá siga en este planeta por miles de años más y que otras especies también con nosotros puedan convivir aquí. Sigan lo que pase con Yasuní y de nuevo, el apoyo que se pueda dar, no importa en el país en el que estés, a través de redes sociales y de nuevo buscar un frente común y mover ese frente común desde nuestro espacio es inmenso. Así es que gracias anticipadas y ayúdennos con eso también. Ok, muchas gracias. Entonces ya tenemos ahí lugares a donde referirnos si quieren ayudar y como veíamos, es mucha gente joven. Este programa también es escuchado por mucha gente joven, pero unámonos con otras generaciones, unamos fuerzas, porque esto, eh, bueno, el futuro del planeta y de la humanidad depende de esto, ¿no? Así es. Muchas gracias, Gonzalo, por esta entrevista. Yo soy el Juamas, esto fue Labio Zona y gracias por sintonizarnos. Chao.